Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Peticino Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al inicio de este webinar, el segundo webinar del ciclo de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand y bueno, el día de hoy voy a estar acá para acompañarlos a todos ustedes, para hablar de un tema que realmente a mí me gusta mucho y es el tema de los interruptores termomagnéticos modulares. Así que bueno, bienvenidos, gracias por todos sus saludos, por sus comentarios en el chat, por comentarme desde dónde nos saludan, desde dónde están conectados. Así que bueno, gracias por acompañarnos a la mitad ya de este ciclo, segundo webinar de 4. Así que bienvenidos, esperamos sea una excelente instancia para compartir y para repasar ciertos conceptos, conocimientos y que puedan conocer también un poco acerca de cuál es la oferta que tiene Legrand para ofrecerles en materia de interruptores termomagnéticos modulares. Así que saludos a Cristian, que está conectado desde Chillán, Puerto Montt, Iquique, vi también que es desde Concón, Conce, Copiapó. Qué gusto tenerlos por acá, Antofagasta, Macul. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por sus saludos, por sus comentarios. Tenemos una excelente convocatoria el día de hoy, así que bueno, vamos a realizar este webinar y qué bueno que vamos a tener bastantes interacciones acá por el chat. Así que Temuco, Osorno, Santiago, saludos a todos, muchas gracias. Así que bueno, vamos a dar inicio con este segundo webinar. Como pueden ver en pantalla, tenemos un ciclo que es el ciclo de protecciones eléctricas y este ciclo tiene 4 webinars. El primero es el que hicimos el viernes pasado con mi colega José Zambrano, el cual nos estuvo hablando de las protecciones diferenciales y cómo estas protegen a la vida de las personas. Pudimos ver un poco cómo era su funcionamiento, pudimos ver cuándo operaba, desde qué momento inicia a operar esta protección. Vimos todos los tipos de diferenciales que hay hoy en día en el mercado y saber cuándo seleccionar uno u otro. Y bueno, ya el día de hoy vamos con este segundo webinar donde vamos a hablar acerca de otra protección, que es la protección termomagnética, modulares, en su formato modular, estas más pequeñitas que podemos conseguir en tableros de distribución y cómo estas nos protegen a nuestra instalación ante fallas comunes, dos fallas muy comunes que todos conocemos y que hemos escuchado alguna vez, como lo son las sobrecargas y los cortocircuitos. Así que eso, dejarlos invitados desde ya a que puedan participar a los 2 webinars que quedan los próximos viernes. El viernes 19 de julio estaremos viendo las protecciones caja moldeada y corte en aire, ¿ok? Y ya vamos a finalizar el 26 de julio con un tema que siempre tiene mucho interés por parte de nuestros clientes, de los que nos acompañan en estos webinars, como lo es la coordinación de protecciones. Luego de que conocimos las protecciones, de que tuvimos bien claro cómo seleccionarlas, cómo funcionan, qué nos dice el reglamento, es importante también saber cómo coordinar todas estas protecciones para que puedan operar de acuerdo a nuestras necesidades cuando ocurre alguna falla. Y sobre todo porque ahora el reglamento, específicamente en el pliego técnico número 10, nos exige un estudio de coordinación de protecciones. Entonces, en este webinar podemos ver cuáles son los tipos de coordinación que existen y podemos ver qué herramientas tiene Legrand para ofrecerles para hacer un poco más fácil este estudio y que ustedes puedan realizarlo sin inconvenientes. Así que nos quedan 2 webinars más también muy interesantes. Recuerden que si nos acompañan al menos a 3 de estos 4 webinars van a poder optar por un diploma de participación final. Así que espero que nos puedan seguir acompañando en estos 2 últimos temas bien interesantes, pero también para que puedan obtener este diploma en caso de que así lo deseen, ¿ok? Así que eso quería recordarles. Ahora mismo ya voy a leer el chat, que sé que está un poco, me están escribiendo, ya lo voy a leer, pero solo recordarles una última cosa. Cada uno de estos webinars también genera un diploma de participación que lo envía automáticamente esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting, ¿ok? Entonces, terminamos nosotros la presentación, este webinar, se cierra la sala, se cierra la sesión y a cada uno de ustedes les va a llegar un diploma de participación a través de un correo electrónico de agradecimiento por su participación y dentro de ese correo electrónico ustedes van a poder descargar su diploma de participación por este webinar en específico.
Y el diploma final ya lo realizamos nosotros, desarrollamos nosotros desde el departamento de capacitación, donde revisamos las asistencias de cada uno de ustedes y los que cumplan con el requisito de al menos 3 de 4 van a recibir un diploma final a eso de una semana luego de finalizada el ciclo de webinars como tal, ¿ok? Así que eso quería recordarles. Veo que Raúl tiene una consulta, me dice, ¿hay alguna posibilidad de subir la presentación del webinar pasado? Raúl, si quieres, mira, te voy a dejar acá el correo electrónico nuestro para que tú puedas pedirnos ahí la presentación que necesites y con gusto en el transcurso del día te lo vamos a estar enviando, ¿ok? Cualquier presentación que necesiten descargar, desde el correo de Legrand Academy nos escriben un correíto solicitándola y con gusto se la hacemos llegar, ¿vale? Eso. Ahora, la del día de hoy, ya que estamos hablando de presentaciones, la van a poder descargar. Ya tenemos acá el link listo, creado en pantalla. Dice, descarga la presentación, clic aquí. Es una franja azul con un botón rojo. Así que los invito a descargarla. De todas formas, les voy a dejar también el link acá en el chat de la presentación. Está tanto la presentación como un par de documentos más de la oferta que tiene Legrand para que ustedes también puedan conocerla, puedan ver todas las bondades y hasta dónde tenemos corrientes nominales, poder de corte de cada una de estas protecciones que vamos a hablar en este webinar, ¿ok? Así que eso, y también Daniela me dice que no pudo estar. Daniela, también la grabación del webinar pasado está en nuestro canal de YouTube, ya está arriba para que tú la puedas revisar, y la presentación al correo y con gusto te hacemos llegar la documentación de ese día. De todas formas, la grabación de este webinar también va a quedar en nuestro canal de YouTube. Normalmente a eso el lunes en la tarde ya está en nuestro canal para que ustedes puedan verlo las veces que necesiten. ¿Ok? Así que eso como introducción. Bienvenidos a todos los que recién se conectaron. Vamos entonces a dar inicio. Tan solo recordarles también que si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahora mismo he habilitado este modo preguntas y respuestas que tiene la plataforma. Así que si ustedes hacen su consulta y ahora hacen clic en el botoncito, en el globito con un símbolo de interrogación, su pregunta se va a diferenciar de los comentarios, de los saludos, va a tener un color distinto y de esta forma va a ser mucho más sencillo para mí, mientras hago la presentación, ver que hay alguna duda y bueno, tratar de responderla lo más pronto posible. ¿Ok? Así que eso. Ok, Jacob Herrera me dice, en el segundo estuve, pero no me llegó nada al final. Escribí el correo. Jacob, este es el segundo webinar, debe ser el primero, entonces el que no te llegó el correo o la presentación. Así que ahí vamos a revisar tu correo, que a veces hay algunos que nos llegan a los correos no deseados, a spam, se nos quedan ahí, así que vamos a revisarlo para poder responderte pronto, ¿ok? Así que eso, si hablan del diploma de diferenciales, estamos ahora mismo con 2 ciclos activos. Está el ciclo de canalizaciones eléctricas que se hace los días lunes y está el ciclo de protecciones eléctricas que se hacen los días viernes. Así que ahí nos escriben. Bueno, vamos a dar inicio siendo ya las 10 con 10 minutos. Vamos a comenzar porque es un tema bien interesante, es un tema que también tiene mucha información que vamos a compartir acá el día de hoy. Así que bueno, bienvenidos, vamos a dar inicio. Y como les decía, bueno, el tema de hoy es protecciones termomagnéticas modulares, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Si hablamos de la tabla de contenidos que tenemos para esta hora y media, que tenemos hasta las 11:30 de la mañana, tenemos 6 contenidos que quiero revisar con ustedes el día de hoy. El primero son las fallas eléctricas habituales. Obviamente, si hablamos de protecciones eléctricas, es porque son aquellas que nos protegen ante una falla eléctrica que hay habitualmente en las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, es indispensable contar con ellas para mitigar un poco que esta falla pueda, pueda terminar en algún incendio, alguna flama, dañar conductores en nuestra instalación, etc. Entonces, para mitigar un poco los efectos de estas fallas, debemos nosotros contar con dispositivos de protección. En este caso, si hablamos de las fallas eléctricas habituales que vamos a estar viendo el día de hoy, la protección que protege ante sobrecargas y cortocircuitos es el interruptor termomagnético. Entonces, acá tenemos ya el segundo tema donde vamos a hablar del interruptor termomagnético, cuál es el principio de funcionamiento y cuáles son los elementos y los conceptos que debemos saber antes de escoger correctamente una protección de este tipo.
Número 3, no podemos dejar de lado también el tema de la normativa de productos, ¿ok? A los fabricantes, qué se les exige para la fabricación de estos productos, cuáles son las limitaciones, hasta dónde podemos llegar. Así que también de eso vamos a revisar un poquitito. Luego vamos a hablar de las curvas de operación. Cuando hablamos de los termomagnéticos modulares, sabemos que hay distintas curvas y es bueno que podamos conocerlas y ver cuándo seleccionar una u otra. Luego, número 5, estaremos hablando, ya hablamos de las normas de producto, que es un poco más para los fabricantes, cuáles son los lineamientos para la fabricación de estos productos. Luego, súper importante el poder hablar de la norma de instalación, que nos dice la normativa o el reglamento chileno hoy en día acerca de estos productos que se nos exige para su instalación. Así que ahí vamos a repasar también esas exigencias del reglamento actual y vamos a finalizar el número 6 hablando un poquito de cuál es la oferta que tiene Legrand, que puedan conocerla, que sepan que hay varios niveles en esta oferta y que ustedes puedan seleccionar en caso de algún proyecto futuro el nivel o la oferta que se adapte más al proyecto que ustedes van a realizar o estén realizando. Así que en esto se va a basar esta presentación de hoy, así que iniciemos ahora con las fallas eléctricas habituales. Hola Edgardo, ¿no te ha llegado el diploma? ¿A eso te refieres? ¿O la presentación? Porque la presentación tienen que descargarla en pantalla, como está el link, y en el caso del diploma, si no lo has recibido, te invitamos a revisar tu correo de spam o correos no deseados, porque la plataforma envía un correo como masivo a todos los que asisten de agradecimiento por haber asistido. Y dentro de ese correo de agradecimiento por haber asistido debe estar el diploma, ¿ok? Así que de todas formas, si no lo recibes, envíanos un correíto para nosotros ver qué podemos hacer y ver si te lo podemos hacer llegar a la brevedad posible, ¿ok? De todas formas, hoy, tan pronto termine el webinar, deberías estar recibiendo ese correo del día de hoy, por ejemplo. Pero ahí te dejo el correo. Listo. Ismael, pueden ser también problemas de antivirus, a veces limitan un poco las funciones de estas plataformas y de estos correos un poco masivos. Así que, bueno, espero ahí puedan resolver el problema. Vamos a dar inicio entonces. Cualquier problema con los diplomas, porfa, escríbanos al correo y con gusto ahí lo vamos a revisar. Entonces, tema número 1, fallas eléctricas habituales. ¿Ok? Yo les decía que en las instalaciones eléctricas hay fallas eléctricas que pueden llegar a ocurrir y por esta razón nosotros debemos contar con dispositivos de protección para que puedan operar en el momento en que ocurren estas fallas. Y si hablamos de las fallas eléctricas habituales, podemos tener las fallas a tierra o las fallas de aislación, donde en este tipo de fallas la protección que protege ante esta falla es la protección diferencial, que es el webinar que vimos justo el viernes de la semana pasada, ¿correcto? Ahora, el día de hoy, vamos a estar hablando de las fallas habituales, como lo son las sobrecargas y los cortocircuitos, donde la protección encargada de proteger ante estas fallas son los interruptores termomagnéticos. Y una tercera falla habitual conocida también son las sobretensiones transitorias que ocurren cuando está la caída de un rayo en la línea de transmisión, la caída de un rayo muy cerca a nuestra instalación eléctrica, donde esta sobretensión puede llegar a nuestro hogar, a nuestro empalme, a nuestra instalación y puede llegar a quemar artefactos eléctricos, cargas eléctricas como televisores, refrigeradores, Smart TV, etc. Y para eso también hay una protección que si bien hoy en día no es obligatoria para los tableros eléctricos, existe en caso de que nosotros tengamos la necesidad de proteger nuestros artefactos eléctricos y evitar que por una sobretensión puedan dañarse o quemarse, y para eso están los limitadores de sobretensión. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el interruptor termomagnético, donde ellos son los que nos protegen ante sobrecargas y cortocircuitos. A ver, acá les dejo el link. Voy a dejarles acá el archivo también por acá, el archivo de la presentación. Y ahí me dicen si lo pueden abrir. Ahí está el PDF, Edgardo, a ver si no tienes problemas con eso. Listo, entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Hay cargas, estas fallas habituales obviamente tienen riesgos eléctricos a diferentes cosas, por ejemplo, la sobrecarga y el cortocircuito
nos ponen en riesgo a todo lo que es a nuestros bienes y a nuestra instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocurrir un incendio, en el caso de un cortocircuito, que además de poder llegar a dañar los conductores eléctricos y nuestra instalación, también puede dañar la infraestructura o todo lo que es la parte física, el edificio donde nosotros estamos viviendo. Entonces, ante estas fallas habituales como lo son la sobrecarga y el cortocircuito, las cuales pueden llegar a dañar a nuestros bienes, a nuestra instalación, está el interruptor termomagnético. El diferencial, ya sabemos por lo que vimos en la clase anterior, que nos protegen a las personas por electrocución, por falla de aislación, ya sea por un contacto directo o un contacto indirecto. Y como les decía, el limitador ante el equipamiento, todo lo que tenemos en nuestra casa, todas esas cargas que nosotros conectamos, pueden llegar a verse perjudicadas en caso de una sobretensión transitoria, ¿ok? Entonces, por todas estas fallas habituales y por todos estos riesgos que nosotros podemos tener, ya sea a la instalación, a las personas o a nuestro equipamiento, existen estas protecciones eléctricas que podemos llegar a instalar en nuestros tableros, ¿ok? Entonces, partamos repasando brevemente, ¿ok? Todo lo que es la sobrecarga y el cortocircuito. Partamos entonces con la sobrecarga, y la sobrecarga se produce cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera el valor que nosotros preestablecimos como el valor normal, o en el mundo eléctrico se conoce como el valor nominal, ¿correcto? Entonces, comúnmente estas sobrecargas se originan por el exceso de consumos de la instalación eléctrica, y el mejor ejemplo que podemos ver ahí en las fotos es el ejemplo del alargador, ¿ok? Cuando ocurre esto, cuando yo exijo más de lo que esa instalación, ese conductor, ese circuito puede entregarme o puede soportar, lo que ocurre es que hay un sobrecalentamiento en los conductores, lo que puede llegar a destruir la aislación del conductor, puede llegar incluso a provocar incendios. Entonces, es una falla principalmente originada o generada por los usuarios, ya que normalmente, si hablamos de una instalación eléctrica domiciliaria, son usuarios no calificados, son usuarios que no tienen conocimientos muy profundos acerca de la electricidad. Por lo tanto, como el ejemplo de la zapatilla, del alargador, comenzamos a sobrecargar el sistema y a pedir mucha más corriente de la que ese circuito puede soportar, vienen y ocurren las sobrecargas, ¿ok? Como les decía, que la mayoría de los usuarios son usuarios no calificados, la verdad no tienen por qué saber o tener conocimientos muy detallados o profundos de este tema. Nosotros o el tablero eléctrico debe tener una protección termomagnética que pueda ocurrir, que pueda interrumpir cualquier corriente de sobrecarga, ¿ok? Antes de que el calentamiento de los conductores pueda perjudicar el aislamiento, pueda perjudicar todo lo que son las conexiones eléctricas y todos los materiales que los rodean. Ya, entonces, eso como un resumen, un repaso de lo que es la sobrecarga, ¿vale? Ahí ya lo tenemos y podemos ver varias fotos. Comenzamos a exigir más y más. Entonces, el termomagnético puede detectar que hay una sobrecarga, que hay una corriente que está subiendo, que está produciendo sobrecalentamientos, y viene y opera la protección, dejando sin energía el circuito para que nosotros los usuarios veamos que hay un problema y vayamos a solucionarlo. Ahora vamos con el repaso de los cortocircuitos. A diferencia de la sobrecarga, el cortocircuito sí es una falla que es de origen accidental, ¿ok? Normalmente se debe a un error, se debe a que un cable, como pueden ver acá, tiene mala la aislación, hay poco mantenimiento del conductor, tiene un problema. Entonces, debido a esta falla de aislación, debido a que la aislación está deteriorada, pueden llegar a unirse fase con fase, fase con neutro, dos líneas, ¿verdad? En las que existe un diferencial de potencial eléctrico, entonces llega a ocurrir el cortocircuito. ¿Qué ocurre durante el cortocircuito? Al igual que en la sobrecarga, hay un sobrecalentamiento debido a que la corriente se eleva a miles de amperios, ¿ok? Acá sí, la sobrecarga se puede elevar un poco la corriente a medida que vamos exigiendo más y más, pero en el caso del cortocircuito, con esta unión accidental, la corriente llega a miles de amperios, 6.000 amperios, 5.000 amperios, etc. Y obviamente
al subir la corriente tanto, todo lo que es la corriente genera un calor excesivo donde normalmente en un cortocircuito ocurren chispas, ocurren llamas, flamas, etcétera, y obviamente puede ocurrir el riesgo de algún tipo de incendio en nuestra instalación. Entonces, como les decía, el origen es accidental, pero se debe a que materiales de mala calidad, a falta de mantenimiento, que los conductores estén dañados, como pueden ver en las fotitos. Por lo tanto, esto puede llevar a que el aislamiento de los conductores se deteriore físicamente y se produzcan estos contactos directos entre ellos, haciendo que la corriente aumente altamente en el circuito. Entonces, debido a esto también debemos emplear un dispositivo de protección que en el caso de que ocurra esta falla pueda limitar y evitar que estas altas corrientes tengan efectos térmicos peligrosos, como les decía, arcos eléctricos, flamas, incendios, y que puedan ser perjudiciales tanto para la instalación eléctrica como las personas que habitan en esa vivienda, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos una protección eléctrica, la protección que nos pueda proteger tanto a sobrecargas como cortocircuitos, que son fallas que pueden ocurrir, y para esto tenemos la protección termomagnética, ¿ok? Perfecto. Aquí me dicen, listos, gracias Ricardo, gracias a todos, qué bueno que pudieron abrir el archivo, de todas formas ahí lo veo que también está pineado al inicio del chat para que lo puedan descargar de esta otra forma. Entonces, link en pantalla y el archivo también en el chat. Entonces, acá tenemos el interruptor termomagnético. Es la protección hoy en día más utilizada para proteger ante sobrecargas y cortocircuitos. Hace mucho tiempo, no sé si recuerdan, se utilizaban los fusibles, pero hoy en día el más utilizado es el interruptor automático, termomagnético, disyuntor, como lo conozcan. Entonces, el interruptor termomagnético es un dispositivo que lo que hace es contar con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas, y aquí hablamos de los cortocircuitos, porque esta corriente de cortocircuito que puede llegar a miles de amperios se eleva en milisegundos, es una falla muy, muy rápida. Y también, además de contar con esta protección magnética, tiene una protección térmica que se basa en un pequeño bimetal y que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia mucho más lentas como lo son las sobrecargas. Entonces, estos dispositivos obviamente se utilizan para proteger cada uno de los circuitos de una instalación, siendo su principal función resguardar, proteger todo lo que son los conductores eléctricos ante sobrecorrientes que puedan producir estas elevaciones de temperatura peligrosas de las que hablamos. ¿Ok? Entonces, además de que nosotros podamos subir y bajar la maneta o la manilla del interruptor termomagnético de forma manual, ¿verdad? De forma automática, y por eso se conoce mucho en el mercado como el automático, ellos están vigilando cuál es la corriente que está circulando por ese conductor de ese circuito al que ellos están protegiendo. Y cuando esa corriente supera el valor de la corriente nominal del automático, del termomagnético, él va a operar impidiendo que el usuario, en el caso de una sobrecarga, exija más corriente que la que ese conductor puede soportar, y en el caso de cortocircuito, evitar también que esta elevación de corriente, que puede llegar a miles de amperios, que se produce en milisegundos, interrumpa y evita que haya cualquier tipo de incendio, de llama, de flama, etcétera, debido a este recalentamiento. Entonces, importantísimo el termomagnético. Como les decía anteriormente, se utilizaban mucho los fusibles, pero la ventaja que tienen los termomagnéticos hoy en día versus a los fusibles es que si ocurre una sobrecarga, por ejemplo, él va a operar, yo me voy a dar cuenta, bueno, tengo acá la zapatilla, voy a comenzar a desconectar algunas cosas, ¿verdad? Y luego lo vuelvo a reponer y él va a seguir funcionando. En cambio, con el fusible ya sabíamos que si él operaba
o por alguna falla, nosotros teníamos que ir y cambiar el fusible para poder volver a tener energía. Entonces, en el caso de los termomagnéticos, podemos llegar a tener hasta 20.000 maniobras mecánicas y hasta 10.000 maniobras eléctricas, ¿ok? Entonces, podemos utilizarlo por mucho, mucho tiempo, muchos, muchos años, sin tener que estar cambiando, como en el caso del fusible, ¿ok? Jorge, ya vamos a hablar de las curvas más adelante, así que si me puedes esperar un ratito para que lo veamos, ¿ok? ¿Y qué nos dice el reglamento también? Porque el reglamento nos sugiere algunos tipos de curvas dependiendo de dónde va a estar instalado el termomagnético. Así que en un ratito más lo vamos a revisar, ¿ok? Entonces, el termomagnético lo podemos encontrar, ¿verdad? O el disyuntor lo podemos encontrar en distintos lugares en la instalación eléctrica, ¿verdad? El día de hoy nosotros vamos a hablar de los tableros de distribución y de las protecciones termomagnéticas modulares pequeñitas, ¿ok? Pero también si nosotros vamos subiendo a medida que vamos llegando lo más cercano a la fuente o a la subestación eléctrica, etcétera, vamos a ir consiguiendo mayores corrientes, por lo tanto, el manejo de estas corrientes más altas deben realizarse por dispositivos un poco más robustos, ¿ok? En el caso del tablero general auxiliar, normalmente vamos a conseguir estos dispositivos que protegen ante sobrecargas y cortocircuitos ya en un formato más mediano, como lo es el formato caja moldeada, ¿ok? Y ya cuando llegamos lo más cercano a la fuente, al transformador, a la subestación eléctrica, ya estos dispositivos son mucho más grandes, mucho más robustos, donde los podemos encontrar en formato corte en aire, ¿ok? El día de hoy, como les decía, nos vamos a enfocar en las miniaturas. ¿Por qué? Porque la semana que viene, el próximo viernes, vamos a estar hablando de estos dos. Así que desde ya, invitadísimos. De todas formas, también quería comentarles que no lo agregué el día de hoy, pero les dejé acá el link, ¿ok? Está también en nuestra página web, donde ustedes van a poder descargar esta guía, que es una guía técnica de la potencia, es una guía bien extensa, con muchísima información que pueden complementar con lo que vamos a ver en este webinar, que si no me equivoco tiene más de 100 páginas, y es una guía donde pueden ver, habla de las protecciones termomagnéticas de los disyuntores, tanto en formato pequeños, modulares, como caja moldeada y corte en aire en una instalación. Así que los invito a descargarla. También les puedo dejar al final el link. Yo creo que este es, si no es ese, está en nuestra página web en el centro de descargas y se llama Guía de la Potencia, ¿ok? Así que es una documentación que está muy, muy buena y que sería bueno también que la puedan revisar. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Vamos a hablar entonces un poco de las normas de producto y dentro de estas normas de producto vamos a encontrar cuáles son los conceptos que nosotros necesitamos saber para poder escoger correctamente una protección termomagnética modular, ¿ok? Entonces aquí lo vamos a revisar y luego de eso vamos con las curvas, ¿ok? Pero donde ya acá Daniel Campos hizo la pregunta, Daniel Campos nos ayuda a responder el tema, pero ya vamos para allá. Si está disponible, Alexander, la guía de la potencia, vamos a buscarla acá, la tengo acá el link para que puedan revisarla. Es una guía muy, muy buena, como les decía, es bastante larga, es para leerlo en varios días, poder procesar la información, pero está muy, muy buena y se las estoy buscando ahora mismo. Si me dan un segundo, que no la coloqué en el WeTransfer, pero la tenemos aquí. Está al inicio de los catálogos de las primeras guías que se subieron, está la guía de la potencia. Así que acá debo ya estar cerca. Aquí está. Les voy a dejar el link en el chat para que la puedan descargar sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Sí, Pablo, ¿sabes qué? Me acordé que como nuestra página web cambió un poco la interfaz y todo, puede ser que ese link esté de la página anterior. Pero ya ahí les dejé el link actualizado para que ustedes puedan descargarla sin problema, la guía de la potencia. En nuestra página web van a encontrar toda esta información. Si ustedes se van al centro de descargas, hay muchísima información que puede ser relevante para ustedes.
Así que los invito a visitar también esta página. Entonces vamos con la norma de productos. En la norma de productos yo les decía que vamos a hablar un poquitito cuáles son las exigencias que se le hace a los fabricantes de estos productos, cuáles son las limitaciones, pero también en la norma de producto quiero hablar de todos aquellos elementos que yo debo tener en cuenta al momento de seleccionar correctamente una protección termomagnética modular, ¿ok? Donde aquí vamos a encontrar la corriente nominal, voltaje nominal, poder de corte, curvas, etc. Entonces lo vamos a ir viendo. Pero hablemos primero de la norma de producto que se nos exige a nosotros como fabricantes. Y acá, para esta norma de producto de los disyuntores en específico, existen dos normativas, que son estas dos que están en azul acá, que es la norma internacional. Está la normativa, la 60898-1, que es una normativa domiciliaria, pero ya les voy a explicar qué significa, y está una normativa industrial. Para los disyuntores pequeñitos, los modulares, estos se deben fabricar de acuerdo a esta norma internacional domiciliaria. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta norma domiciliaria? Que esta normativa es para indicar cuáles son todas las limitaciones que deben tener o todos los parámetros que deben tener todas las protecciones eléctricas pequeñas, modulares, que van a estar al alcance de usuarios no calificados, ¿ok? Entonces, todas aquellas protecciones eléctricas que vayan a quedar en un tablero de distribución, por ejemplo, de una vivienda, de un departamento, de una oficina, de una pequeña tienda en un centro comercial y que vayan a quedar al alcance de que puedan ser manipulados por personal no calificado, se deben fabricar de acuerdo a la norma IS 60898-1. Les decía que se llamaba domiciliaria, pero claro, cuando se traducen estas normativas, estos reglamentos, estos estándares al español, a veces quedan estas palabras como la domiciliaria, donde uno podría pensar que solamente son para termomagnéticos de uso domiciliario, y no, la verdad es que la indicación es que para todo aquella protección termomagnética pequeñita, modular, que quede al alcance de personal que pueda ser no especialista del área eléctrica, deben hacerse de acuerdo a estas exigencias y a estos parámetros, ¿ok? ¿Cuáles son las exigencias? Bueno, que para fabricar estos que vayan a quedar al alcance de personal no calificado deben ser disyuntores pequeños de uso doméstico o similar solamente en corriente alterna, por ejemplo. La frecuencia en la que se pueden fabricar solamente en 50 o 60 Hz y la tensión nominal no puede ser superior a 400 voltios entre fases, ¿ok? Y si hablamos de la corriente nominal de fabricación en la que van a trabajar estos dispositivos, no pueden ser superior a 125 amperios. O sea, la corriente nominal máxima de fabricación debe ser hasta 125. Mayores a estos ya se deben realizar con la otra normativa, que es la llamada industrial, ¿ok? Donde los podemos conseguir también en otros formatos, como les decía, como caja moldeada, corte en aire, etc. Y por último, el poder de corte, el poder de cortocircuito, que ya vamos a revisar todos estos conceptos, no puede ser superior a 25 kiloamperios, ¿ok? ¿Alguien acá sabe cuál es el poder de corte más utilizado en las instalaciones eléctricas domiciliarias? Que me lo puede escribir en el chat de los termomagnéticos modulares. ¿Cuál es el poder de corte más utilizado para instalaciones eléctricas domiciliarias? 6. Muy bien, Alfredo, gracias. Entonces, 6 o 10, exacto. Ahí, entre eso está. Creo que lo más utilizado es 6, pero hasta máximo 10 también podemos conseguir. Entonces, si hablamos de este tipo de productos, el reglamento nos dice que no podemos superar los 25 kiloamperios de poder de corte. ¿Ok? Muchas gracias. Qué bueno que están ahí bien activos por el chat. Y bueno, rapidito, esto lo voy a pasar muy rápido porque esto lo van a ver con mi colega la próxima semana, pero esta es la otra normativa que es ya para usuarios calificados, es decir, todos los disyuntores que se fabriquen y que vayan a quedar solo al alcance y a la maniobra de personal calificado se van a fabricar de acuerdo a esta normativa, que es la normativa industrial, por así decirla, que es la IS 60947-2. Entonces, tipo de usuario calificado, la aplicación son interruptores automáticos, ya de un modelo mucho más grande, donde la tensión nominal, recuerdan que la anterior no podía ser superior a 400 voltios entre fases, y acá me dice que puede ser en alterna, no superior a 1000 voltios entre fases,
¿ok? E incluso me permite fabricar este tipo de disyuntores para corriente continua que el anterior solo me dejaba realizarlo en corriente alterna. Categorías A y B lo van a ver la semana que viene, pero tiene que ver un poco con el tema de la coordinación y todo lo que es la selectividad, si tienen o no esta capacidad. El tema del diseño, ¿pueden ser modulares? Sí, podemos conseguir algunos modulares, pero lo más común que podemos ver son caja moldeada y caja abierta, o como se conoce como corte en aire. E incluso la instalación normalmente de estos pequeñitos son Ariel DIN, en el caso de estos que son mucho más grandes, pesados, robustos, pueden ser ya fijos, pueden ser enchufables o incluso con una especie de carro donde es extraíble y tiene varios modos insertados afuera, incluso en modo test o prueba. Pero no me quiero meter en este mundo, era para que pudieran conocer un poco la diferencia entre una normativa y la otra, y esto lo van a ver en detalle el próximo viernes, ¿ok? Entonces yo les hablé de poder de corte, les hablé de tensiones nominales y todo esto que vimos aquí. Entonces vamos a repasar un poco los conceptos de esto, porque todos estos elementos son importantísimos a la hora de escoger una protección termomagnética modular, ¿vale? Tensión de utilización, tensión asignada es la tensión o la máxima tensión a lo que estos dispositivos pueden trabajar o se pueden utilizar. No es más que la tensión nominal, por así decirlo, si hablamos de una aplicación domiciliaria, 220 voltios, ¿correcto? Es la tensión de utilización que debería tener ese dispositivo que yo vaya a escoger para que pueda trabajar. Tensión de aislamiento, ya esta es una tensión que lo que hace es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos automáticos de un polo juntos o tenemos un termomagnético de varios polos, bipolar, tripolar o tetrapolar, nosotros tenemos la llegada de las fases una al lado de la otra, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que se nos exige que obviamente no existan arcos eléctricos y que cada uno de esos polos estén bien aislados. Entonces, la norma domiciliaria nos indica también que entre fases nosotros podemos tener un máximo de 400 voltios entre ellos, y la tensión de aislación es más que eso, que evitar que ocurra algún arco entre las llegadas por estar tan cerca, tan cercano. Entonces, con esta tensión se garantiza que no va a haber un arco entre ellos, a menos de que nosotros haya un error de instalación y que nosotros quitemos la aislación del conductor y quede el cobre por fuera de la protección termomagnética, y ahí sí se produzca un arco, pero por una mala instalación, pero no por la cercanía entre un polo y el otro polo de la protección termomagnética, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Vamos con los siguientes conceptos. Ya vimos todo lo que era la tensión nominal, que dijimos en el ejemplo de una instalación domiciliaria de 220 voltios, y la tensión de aislación, que no es más que la protección que hay entre las cercanías de una fase y otra en el caso de que tengamos múltiples polos en un mismo dispositivo, o un polo y un polo de dispositivos diferentes pero que estén muy cerca. Tensión de choque o tensión que le dicen U-sub-imp, una tensión simplemente, yo les hablaba al inicio, ¿se acuerdan que hay sobretensiones transitorias por la caída de rayos en la instalación eléctrica? Bueno, todos los dispositivos que se fabriquen, obviamente de interruptores termomagnéticos, nosotros debemos tener, o ellos deben contar con una mínima protección, ya que en el caso de que haya una caída de un rayo y que lleguen estos miles de voltios a nuestra instalación, él pueda tener una mínima protección y no se vaya a dañar. Entonces, dice que es la aptitud que tiene el aparato para resistir sobretensiones transitorias debido a la caída de un rayo, ¿ok? Entonces ya esto es un poco más complejo, pero bueno, nosotros como fabricantes sabemos que estos deben tener una mínima resistencia a estos kilovoltios que pueden llegar a ocurrir por esta falla que también es bastante común, ¿ok? Ahora sí, nos vamos con un tema importantísimo. Ya vimos que la tensión de utilización era 220 voltios, ¿verdad? Esta es otra de las cosas que nosotros debemos escoger al momento de seleccionar, comprar un interruptor termomagnético o proyectarlo, y es la corriente asignada. Este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque este es el valor máximo que el dispositivo
yo compro un termomagnético de 10 amperios, ¿verdad? Que es súper común. Yo estoy diciendo que ese termomagnético va a dejar pasar al circuito, al conductor, esos 10 amperios. Y en el caso de que comiencen a circular más de esos 10 amperios, ya el dispositivo se va a dar cuenta que, esto es una falla. Ya lo va a ver si es por sobrecarga o si es por cortocircuito y ahí debe actuar. Entonces, es un valor de corriente que yo debo seleccionar pensando en las cargas que yo voy a tener en ese circuito y que si yo enciendo, por ejemplo, es un circuito de iluminación de 10 amperios y yo enciendo las 8 luminarias, no se me vayan a superar esos 10 amperios y ellas puedan estar las 8 encendidas sin problemas y que el termomagnético no me vaya a ver como una falla cuando todas estén encendidas. Entonces, la corriente asignada, la corriente nominal, es la corriente que me va a dejar pasar el termomagnético al circuito, a los conductores de forma permanente, como lo dice acá. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esta corriente nominal, por ejemplo, si yo compro una de 10 amperios, en condiciones normales, la norma, la 60898-1, me dice que en condiciones normales, normalmente a 30 grados centígrados, más o menos ahí deberían ser esos 10 amperios. Pero ¿qué pasa? Que acá, por ejemplo, en Chile, que a veces tenemos temperaturas extremas que pueden irse hasta menos bajo cero, ¿verdad? Bajo cero, o por ejemplo, lo mismo, 10, 20 grados, que es diferente al de rateo o lo que está normalizado para estos dispositivos, que es 30 grados centígrados, es posible que esa corriente asignada, si bien en la parte frontal del termomagnético dice 10 amperios, esos 10 amperios son para esa temperatura, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros vamos a una temperatura extrema, como por ejemplo 10 grados centígrados, ¿ok? Acá tenemos el mismo ejemplo de 10 amperios. Si me voy a una temperatura de 10 grados centígrados, aquí me va a decir que el dispositivo va a operar a los 10.7 amperios. Es decir, esa corriente está normalizada para 30 grados centígrados. Si la temperatura comienza a bajar o comienza a subir, esa corriente va a cambiar un poquitito, va a variar como pueden ver acá. Entonces es importante que si ustedes tienen proyectos que sean en zonas muy, muy frías o en zonas muy, muy calientes, tienen que tener en cuenta que esa temperatura puede variar y es algo que nos indica la misma normativa, el mismo estándar internacional, ¿ok? Entonces, en el caso de nuestros productos, está esta tabla de las protecciones termomagnéticas de X cubo, ¿verdad? Donde ustedes pueden revisar para que no vayan a tener problemas, ¿ok? Supongamos que ustedes necesitan sus 10 amperios, pero están instalados en un lugar donde hay 50 grados centígrados ambiente, por así decirlo, ya ese dispositivo va a operar a 9.3 amperios, ¿ok? No va a operar a 10. Entonces, si necesitas los 10, vas a tener que irte a una protección con una corriente nominal mayor que te permita energizar todas esas cargas, porque debido a la temperatura ambiente, la corriente nominal tiene esta pequeña variación. Dependiendo del fabricante que ustedes tengan, deben seleccionar obviamente estas tablas y poder evaluar. En el caso entre 20 y 30 amperios, como pueden ver, la diferencia no es de 20 y 30 grados, la diferencia no es mucha, pero ya cuando comienza a bajar, por ejemplo, menos 10 o 60 o 70, ya ahí sí ya hay un gran cambio. Entonces es importante que igual tengan esto súper presente, que lo puedan revisar cuando ustedes vayan a instalar este tipo de dispositivos en lugares con temperaturas bien extremas. ¿Ok? Ángel me pregunta, ¿estas tablas están en el catálogo de Legrand? Hola Ángel, estas tablas están en la guía de la potencia, que les compartí el link hace un ratito, para nuestra gama de productos de X cubo. Y no son estándar, o sea, cada fabricante te debe indicar cuál es su derrateo, sus cambios en la corriente nominal dependiendo de la temperatura. Ya, eso se hacen ensayos, en nuestro caso se hacen ensayos y se exponen las protecciones a distintas temperaturas y ahí con esta tabla y con esos ensayos nosotros te garantizamos cómo van a reaccionar nuestras protecciones ante estos cambios de temperatura, pero nosotros no podemos garantizar el valor de estos para otros fabricantes. Cada fabricante debe entregar esta información para sus productos. ¿Ya? Super Ángel. Bien. Vamos entonces tengan mucho cuidado, mucho ojo que la corriente nominal, como lo dice el reglamento y el estándar internacional para la fabricación de estos productos, está normalizada en el caso de
la 898, que es la domiciliaria, la que estamos viendo hoy, a 30 grados centígrados. Y si hay cambios o temperaturas muy extremas, ahí tenemos que revisar para saber exactamente cómo va a ser el comportamiento de esta protección termomagnética, ¿vale? Si también hablamos de la altura, también a veces hay que hacer también una desclasificación para saber cómo va a funcionar esa corriente nominal si yo estoy en lugares muy, muy altos sobre el nivel del mar o muy, muy bajos, etc. En el caso de nuestra gama de X cubo, que es nuestra gama premium, no es necesaria desclasificar la corriente nominal por altura. No es necesario. Nosotros garantizamos que la altitud, una condición normal es una altitud de instalación no superior a 2000 metros, ¿ok? Pero en el caso de que nosotros vayamos a superar un poco eso, quédense tranquilos que con esta oferta no van a tener ningún problema. Ahora, como les digo, cada fabricante debe entregar esta información y cada fabricante debe garantizar cómo se va a comportar este dispositivo dependiendo de la altura y de la temperatura de utilización donde va a estar instalado esta protección, ¿vale? Entonces, vamos acá. Seguimos con el poder de corte, ¿ok? El poder de corte es otra definición súper importante que le acabamos de hablar. Dijimos que 6 kiloamperios para todo lo que es domiciliario, pero vamos a hablar un poco del concepto. El poder de corte no es más que la robustez del termomagnético, es la máxima corriente de falla de cortocircuito que el termomagnético puede soportar sin dañarse, ¿ok? Es decir, ocurre una falla por cortocircuito de 6.000 amperios y mi termomagnético es de 6.000 amperios, pues no va a haber ningún problema porque él fue diseñado para soportar esos 6.000 amperios. Pero ¿qué pasa si yo en mi instalación eléctrica hago mi cálculo de corriente de cortocircuito máxima que yo puedo llegar a tener y yo veo que el cálculo me dio 7.000 amperios y yo voy a Legrand y me compro un termomagnético de poder de corte de 6.000? ¿Qué va a ocurrir ahí? A ver, ¿quién me comenta por el chat? Ocurre, yo hice mi cálculo, son 7.000 amperios, pero yo quise ahorrar un poco de costo y me compré un termomagnético de poder de corte de 6.000. ¿Qué va a pasar cuando ocurra esa falla? Claro, es posible, Miriam o Matías, incluso es posible que pueda operar, que porque se disparó esa corriente, tal vez me va a desenergizar el circuito. Yo voy a ir a ver dónde está la falla, voy a ver el cortocircuito, uy, sí, aquí hubo un cortocircuito, arreglo mi tema, yo, y cuando vaya al tablero y lo vaya a reponer para que siga funcionando, lo más seguro es que ya no funcione más, va a quedar totalmente dañado, se destruye, es correcto. ¿Por qué? Porque le hicimos soportar una corriente para la cual él no fue fabricado, no fue diseñado. Y obviamente que la idea de usar un termomagnético y no un fusible es que si ocurren fallas, yo vaya, solucione la falla y luego lo pueda volver a reponer sin problemas y poder usar las 10.000, 20.000 maniobras que tiene el equipo. Entonces, esto es un valor súper importante que nosotros debemos tener en cuenta. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto que está aquí, que la corriente de ruptura, ¿verdad? O el poder de corte del termomagnético en kiloamperios debe ser mayor o a lo menos igual a la corriente de cortocircuito máxima que yo voy a tener en esa instalación eléctrica. De esta forma yo voy a garantizar que él va a poder seguir funcionando luego de que yo solucione el problema del cortocircuito. Correcto, Julio, mira, va a depender también, se fue el cielo de las protecciones. Muy bien, Emilio. Julio, mira, las maniobras van a depender de las gamas. Si son gamas más básicas, van a tener menos cantidad de maniobras. Si son gamas un poco más robustas, van a tener una mayor cantidad de maniobras. En el caso del DX cubo de Legrand, justo lo estuve revisando hace unos días atrás, son 20.000 maniobras mecánicas, es decir, que puedo abrir y cerrar manualmente yo sin ninguna falla hasta 20.000 veces el termomagnético y por fallas de cortocircuito o sobrecargas hasta 10.000 fallas, ¿ok? Pero eso lo tienes que revisar en la ficha técnica del producto, dependiendo de, como te decía, de la gama. Hay unos que tienen menos maniobras, otros que tienen más maniobras, que son menos robustos o más robustos, ¿ok? Hola Andrés, te voy a dejar acá la presentación para que la puedas descargar desde acá. Sé que hay algunos que tienen problemas con el WeTransfer. Así que ahí te dejo el PDF para ver si lo puedes
revisar sin problema. Listo. Entonces, importantísimo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Según yo, el resumen. Número 1, obviamente la tensión de utilización. 220 voltios, por ejemplo, en instalaciones eléctricas domiciliarias. Número 2, corriente nominal. La corriente que yo voy a dejar pasar ese circuito para yo poder energizar todas las cargas sin problemas, ¿correcto? Y que pueda soportar ese conductor. Recuerden que la corriente nominal puedes tener que clasificarla, desclasificarla según la temperatura donde va a estar instalado o la altura, ¿ok? Y por último, el poder de corte. El poder de corte, importantísimo. Acá pueden ver el poder de corte, por ejemplo, acá en la parte frontal que vamos a conseguir, la letra B es la curva que ya vamos a hablar de ella. El número 6 que está aquí es la corriente nominal. Y este 10.000 que está encerrado en este cuadradito es el poder de corte que tiene esta protección termomagnética, ¿vale? Ok, entonces, bueno, aquí lo vamos a ver un poco mejor. Acá lo vamos a ver, la identificación de un termomagnético. Normalmente, ¿qué nosotros como fabricantes debemos poner? Debemos colocar la oferta, o sea, cómo se llama esa línea de productos, en nuestro caso DX cubo, la curva, la corriente nominal, el poder de corte, que es este 10.000 que está dentro de este cuadradito, que está expresado en amperios. Y acá tenemos otra cosita, este número 3, que se llama la clase de limitación. ¿Alguien conoce ese concepto de la clase de limitación? ¿Lo había escuchado antes? ¿Lo ha trabajado? Vamos a ver, ¿nadie? Bueno, vamos a revisar la clase de limitación, ¿no? Ya, súper Eduardo, gracias ahí por tu respuesta. Entonces ya acá tenemos claro la curva, la corriente nominal, tenemos claro el poder de corte, la oferta, el número de parte o la referencia, pero vámonos con este 3 que está aquí en este cuadradito. ¿Qué significa ese número 3? Y es la clase de limitación. En el mercado hoy en día existen 3 clases de limitación. Está la clase de limitación 1, la clase de limitación 2 y la clase de limitación 3, ¿ok? ¿Qué quieren decir la clase de limitación? También es un poco el comportamiento del termomagnético cuando ocurre un cortocircuito, ¿ok? Cuando la corriente de cortocircuito pasa por el interruptor automático, el termomagnético, él va a tener una capacidad más o menos elevada para dejar pasar solo una parte, un remanente de esa corriente a los conductores, ¿ok? Entonces, en el caso de un cortocircuito, él va a estar limitado tanto en corriente, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá, como en tiempo. Entonces, los dispositivos que sean en el mercado clase de limitación 1, quiere decir que esto negro que está acá, que ahora estoy pintando de azul, es la corriente de cortocircuito máxima, ¿ok? Supongamos que son 10.000 amperios. Y esto que está rojo acá, ¿verdad? Es la corriente de cortocircuito que va a limitar ese termomagnético. O sea, él me va a limitar todo esto y me va a dejar pasar todo lo demás. Entonces, me va a durar todo este tiempo y toda esta corriente. Por lo tanto, ahí el conductor va a sufrir porque me queda un calor excesivo porque me está limitando muy poco esa protección termomagnética, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con las clases de limitación 2? Ya me limita mucho más la onda donde la temperatura ya no sufre tanto el conductor y una buena parte se la lleva el termomagnético y el remanente es mucho más pequeño para los conductores. Pero aún así, la temperatura se eleva, disculpen, y aún así todavía el conductor puede llegar a sufrir un poco estos sobrecalentamientos de la temperatura. Y la clase de limitación 3 es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque nos permite prolongar la vida útil de todos los conductores de la instalación, debido a que nos limita toda o la mayor parte de esa corriente de cortocircuito, de esos 10.000, por ejemplo, y el remanente que me va a dejar pasar en la instalación es muy, muy pequeñito. Por lo tanto, la temperatura casi no se eleva y la peor parte se la lleva el termomagnético que me limita la mayor cantidad de corriente, y ese remanente que llega a pasar por esos milisegundos es muy bajo, por lo tanto la temperatura también es baja y me permite proteger
los conductores de la instalación, ¿ok? Entonces, estas clases son súper importantes. Jaime, no, estas clases no tienen que ver nada con la coordinación, es simplemente cuánta corriente limitan, pero no me va a hablar del tiempo de actuación como tal. La coordinación de protecciones, que lo vamos a ver en el último webinar, tiene que ver más un poco con el tema de las curvas, con cómo nosotros podemos colocar y con los poderes de corte también un poco. ¿Por qué? Porque si yo tengo un poder de corte que pueda aislar por sí solo el mismo termomagnético la falla de un circuito, se me va a operar solo ese termomagnético. Pero si yo escojo poderes de cortes menores que el poder que la máxima corriente de cortocircuito que va a haber en la instalación, yo debo asociar el termomagnético del circuito con el general para poder despejar la falla. La clase de limitación es solo la cantidad de corriente que va, por así decir, limitar el termomagnético y la pequeña remanencia que me va a quedar para los conductores, ¿ok? Entonces, la clase de limitación, Manuel, es súper sencillo. Como lo puedes ver acá, la clase de limitación 3 es la mejor clase que hay en el mercado. Eso es todo lo que tú tienes que saber. Es un dispositivo que te va, por ejemplo, si lo ponemos un porcentaje, viendo un poco el tema de las gráficas, te va a limitar el 90% de la corriente de limitación de cortocircuito. Por lo tanto, solo el 10% te va a dejar pasar a los conductores y te va a alargar la vida útil. Si tú escoges un tipo 1, ya vas a saber que cada vez que ocurre un cortocircuito, la mayor parte de esa corriente se la va a llevar el conductor y el conductor va a ir envejeciendo. Entonces, simplemente hay que ver en la parte frontal del termomagnético, si acá en el cuadradito tiene un 1, ya sabemos que es la peor clase de limitación que hay. Incluso si este dato ni siquiera está, es porque es clase de limitación 1. Normalmente es así. Si ni siquiera se expresa, se sobreentiende que es clase de limitación 1. Si tiene aquí un cuadradito el número 2, ya sabemos que es medianamente bueno. Igual los conductores sufren, pero no es tan malo como el 1. Y ya si ves que tiene el número 3, es porque es un termomagnético de calidad donde se limita la mayor corriente de cortocircuito y donde puedes estar seguro que los conductores de tu instalación van a estar bien cuidados, bien protegidos en caso de una falla, ¿ok? Entonces, no hay que escoger ningún factor, es simplemente así de sencillo, clase 1, clase 2 o clase 3, obviamente dependiendo de lo que tú quieras. Y bueno, la idea es que se use siempre clase 3. Clase 3 es la mejor clase que hay ahora mismo en el mercado, ¿ya? Entonces ya conocen súper bien todo lo que es el tema de la identificación frontal de los termomagnéticos, ¿ok? Ya vimos todo lo que era el tema de la clase de limitación y bueno, quería mostrarles rápidamente cómo se ve un termomagnético en su interior. Cuando yo les hablaba del concepto de qué era un termomagnético, yo les decía que había un sistema magnético que protegía ante cortocircuitos, que está acá, que es esta bobina de detección magnética, ¿verdad? Luego les decía también que había un segundo sistema, que era un sistema térmico a través de un bimetal de detección, que es esta pequeña laminita que se ve aquí muy, muy delgadita, que lo que hace es doblarse o pandearse cuando la corriente comienza a aumentar lentamente y ella se va hasta que me opera y me hace la apertura del circuito. Entonces esta sería la segunda el segundo sistema magnético y térmico, y por eso su nombre, termomagnético, porque la unidad térmica protege ante sobrecargas y tenemos una unidad magnética que protege ante cortocircuitos. Hay al interior una pequeña cámara de corte donde se extingue el arco cuando se hacen las aperturas o cierres del circuito, ¿ok? Y bueno, ya, eso es como lo más interesante o importante de ver al interior de un termomagnético modular. Vámonos con las curvas, porque ya hablamos de todos los conceptos, corrientes nominales y todo el tema, pero es súper importante el tema de las curvas. Al inicio me hacían una pregunta de las curvas lentas que se deberían colocar en el palme, y ahí me ayudaron a responder también, pero bueno, aquí lo vamos a ver más claramente. Las protecciones termomagnéticas modulares tienen una curva para un poco nosotros podamos ver cómo va a ser su comportamiento ante sobrecargas y cortocircuitos, y tiene esta curva de operación estándar para todos, que va a ir cambiando dependiendo del tipo de curva, pero tenemos tres zonas en estas curvas, ¿verdad? Acá tenemos tiempo versus corriente, ¿ok? Donde yo tengo tres zonas. La zona 1 es la zona de operación normal, que está acá.
Y en esa zona siempre va desde 0 amperios hasta la corriente nominal que yo tenga del termomagnético que yo escogí. Si seguimos con el ejemplo de que yo escogí un termomagnético de 10 amperios, entonces la zona de operación normal va a ir desde 0 hasta 10 amperios, ¿ok? En ese rango, el dispositivo nunca va a operar. Esa es su zona de operación normal. Él está ahí cómodo, tranquilo, sin problemas. Y en esta zona yo siempre debo tener la carga, ¿ok? La carga siempre debe estar en esta primera zona. ¿Para qué? Para yo poder energizarla sin problemas, la carga o el conjunto de cargas que yo tenga y que obviamente el dispositivo no me lo vea como una falla, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si luego de estos 10 amperios o luego de la corriente nominal tenemos la segunda zona, ¿ok? Y es esta zona de acá que es la zona térmica, que viene como con esa curva, donde esta zona es la zona de protección ante sobrecargas, ¿ok? Que ya es cuando aumenta de 10 amperios, aumenta un poco más la corriente, ¿verdad? Y en tiempo lo vamos viendo, evaluando en el tiempo hasta que veamos, oye, sí, sigue aumentando la corriente, sigue aumentando, ya hay que hacer algo. Entonces ya acá el dispositivo me va a operar ante qué? Ante sobrecargas. Pero ya es más lento, incluso me permite un tiempo para saber si operar o no. Y por último tenemos la tercera zona que se llama zona instantánea, así lo llaman algunas personas, y es la zona de protección ante cortocircuitos, porque ya como pueden ver aquí la corriente ya es bastante alta, se aleja bastante de los 10 amperios nominal que tengo acá, donde yo les digo que puede llegar a miles de amperios, y en esta zona el dispositivo me va a proteger ante cortocircuitos. Entonces están la zona 1, zona de operación normal, donde nunca va a operar, que va de 0 a la corriente nominal, luego tengo la zona de sobrecarga y luego la zona de cortocircuito, ¿ok? Entonces, las curvas de operación no son más que la relación que hay entre la parte térmica y la parte magnética. Estas son las curvas. Protección térmica versus protección magnética. Esa relación que hay entre ellos es lo que me dan las curvas de operación y yo saber un poco cuándo van a operar por una o por otra y cuándo yo debo escoger ciertas curvas y cuándo escoger otras. Entonces, en el mercado hay hoy en día curvas desde la B hasta la Z, pero no son así, están la curva B, la curva C, la curva D y la curva Z, que es una curva menos utilizada. Entonces vamos a revisar una por una. Comencemos con la curva B y la curva B es una curva que anteriormente, hace muchos años, ¿ok? Se llamaba la curva residencial. ¿Y por qué se llamaba la curva residencial? Porque era una curva que me dejaba energizar sin problemas todos los artefactos, todas las cargas que yo tenía en ese entonces, ¿verdad? Donde yo normalmente tenía cargas netamente resistivas, ¿ok? Y por lo tanto yo podía energizar una enceradora, una juguera, iluminación, cualquier cosa que nosotros podíamos encontrar hace muchos años. Entonces, esta curva B, las curvas lo que me modifican normalmente es su operación por el sistema magnético, que es decir, el cortocircuito, la protección entre los cortocircuitos. Entonces, la curva B lo que hace es que está regulado su magnético, su operación por cortocircuito, entre 3 y 5 veces la corriente nominal, ¿ok? Entonces, si yo pongo el mismo ejemplo de que tengo un termomagnético de 10 amperios, él me va a operar por cortocircuito entre 30 y 50 amperios. ¿Ok? Suena bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Si yo tengo un circuito de iluminación donde yo necesito 10 amperios, o si yo tengo un circuito de enchufes donde yo necesito 16 amperios, al parecer voy a estar cubierta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ya hoy en día no es tan utilizada la curva B? Porque hoy en día ya tenemos cargas no lineales, cargas más inductivas y cargas más capacitivas, cargas de computación, cargas electrónicas, donde estas cargas en su funcionamiento natural tienen una corriente de arranque que si bien dura muy poco tiempo, puede llegar a superar estos valores, puede llegar a superarlo, si bien es algo natural para su energización, para su arranque, y que dura muy, muy poco tiempo, normalmente me va a llegar a estos valores y normalmente me va a operar.
¿Y qué va a pasar? La curva, el funcionamiento de este termomagnético va a ver siempre la energización de estas cargas como una falla y ¿qué va a hacer? Va a operar y nunca me va a dejar energizar esas cargas, ¿ok? Entonces, por eso hoy en día no es tan utilizada esta curva B para instalaciones residenciales porque son para consumos normalmente netamente resistivos. Hablamos de hornos, de planchas, de secadoras, de procesadores de alimentos, pero ya hoy en día iluminación es electrónica. Normalmente se usa iluminación LED, tenemos circuitos de computación, tenemos muchas otras cargas que no son resistivas netamente, que como les decía son más inductivas o más capacitivas, teniendo esta particularidad en su energización, por lo tanto, nos debemos desplazar a la siguiente curva, ¿ok? Porque ¿qué va a pasar? Cada vez que arranque la carga y me supere estos valores, el termomagnético lo va a ver como una falla de cortocircuito y me va a operar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que ir y pasarme a la siguiente curva que tenemos y la siguiente curva es la curva C, ¿ok? Entonces, esta sí hoy en día es la curva llamada curva residencial, es la curva más utilizada hoy en día a modo general, ¿verdad? Y ya es una curva que me permite tener cargas mixtas, como lo pueden ver acá. Anteriormente cargas netamente resistivas y ya acá me permite tener cargas mixtas donde yo puedo tener microondas, circuitos computacionales, bancos de condensadores y cualquier carga que no me supere esto que está acá. El anterior, la curva B, está configurada para operar entre 3 y 5 veces la corriente nominal, ¿verdad? Ahora la curva C está seteada para operar entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Como pueden ver, la parte térmica se mantiene muy parecida, es casi la misma, pero cuando hablamos de la parte magnética, que es esto que está acá en rojo, es lo que cambian y como pueden ver, la curva C se desplaza un poco más hacia la derecha y es menos sensible a estas corrientes de cortocircuito. Entonces, si escogemos el mismo ejemplo de los 10 amperios, ya yo no voy a operar entre 30 y 50, sino que me va a operar por cortocircuito más o menos entre 50 y 100 amperios, ¿vale? Entonces ya acá, si yo tenía, por ejemplo, una carga acá que no sé, su corriente de energización era 40 amperios y ya acá el termomagnético me iba a operar para esa corriente que iba a durar unos milisegundos y después se iba a normalizar, ya acá la curva C me lo permite porque él ya va a operar por cortocircuito entre 50 y 100 amperios para este ejemplo de 10 amperios de corriente nominal. ¿Ok? Es la curva más utilizada hoy en día, ¿verdad? Para las instalaciones eléctricas residenciales porque ya me permite la conexión de cargas mixtas y que éstas se puedan energizar. Recordemos que, ¿cuál es la función de un termomagnético? La función de un termomagnético, número 1, es proteger a los conductores ante las sobrecargas y los cortocircuitos. Y número 2, que yo pueda energizar las cargas que necesito energizar de esos circuitos. Entonces, acá es donde yo debo recurrir a las curvas, donde yo pueda proteger, pero a su vez poder energizar las cargas que yo requiera en esa instalación. ¿Ok? Suena una presentación. Hola, Rodolfo. No sé qué pueda estar pasando. No sé, te invito a salir e ingresar nuevamente por si es que escuchas algo más, pero no estamos con ningún video, ni ninguna música, ni nada, ¿ya? Perfecto, gracias Rodolfo. Ahora, ¿qué pasa si yo ya tengo cargas que todavía, no sé, tengo una carga que tiene una corriente de arranque, corriente de energización de 51 amperios? Ya no puedo usar tampoco la curva C, ya la curva C tampoco me sirve, entonces debo ir a la siguiente curva que existe en el mercado, que es la curva D, ¿ok? Acá está la curva D, que como pueden ver se desplaza un poco más hacia la derecha y al desplazarse un poco más hacia la derecha me permite tener menos sensibilidad a los cortocircuitos y si el anterior me iba a operar entre 50 y 100 amperios para la corriente nominal de 10, ya la D me va a operar entre 100 y 200 amperios. ¿Dónde se usa normalmente la curva D? La curva D se utiliza para máquinas, herramientas y todos aquellos como
cargas o procesos o elementos que tienen ya otra carga asociada, por ejemplo, un motor con una bomba, una máquina herramienta, ya son cargas mucho más pesadas con corrientes de arranque también mucho más pesados, donde yo necesito tener una menor sensibilidad a esto. Entonces, tenemos las tres acá, las más utilizadas, la curva B, la curva C y la curva D. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo todavía tengo una carga y ninguna de estas tres curvas me sirve? ¿Qué harían ustedes? A ver si me pueden comentar. ¿Qué harían ustedes si yo evalúo mi instalación y no me sirve la curva B, no me sirve la curva C y tampoco la D? ¿Alguien me puede comentar qué harían ustedes en este caso? ¿Nadie sabe? Ya, yo les comento entonces. Actuar con un diferencial, Néstor, eso, Néstor tiene la respuesta. Ya acá eso quiere decir que el formato modular que yo tengo, este pequeñito, este pequeño que está acá, no me sirve esta protección en este formato, por lo tanto yo me debo desplazar hacia una protección caja moldeada, ¿ok? Ya la caja moldeada nos permite ya tener otro tipo de curvas donde yo puedo incluso modificarlas, donde yo puedo hacer muchas más cosas y obviamente si no al formato corte en aire. Pero la protección modular nos limita un poco a estas tres curvas. Hay una última curva, pero es una curva aún mucho más sensible que la B, que es la curva Z, y esta curva se utiliza específicamente para equipos de electrónica, corrientes débiles, domótica, sistemas contra incendios, alarmas antirrobo, sistemas de CCTV, etc. Es una curva que ven, el magnético está configurado entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. Es súper, súper sensible a los cortocircuitos, ¿ok? Para proteger este tipo de cargas. Si ven, la B que era sensible iba entre 3 y 5, la Z va entre 2,4 y 3,6. O sea, súper sensible, es una curva bien específica para estas cargas y estos equipos que podemos ver acá, ¿ok? Si es el mismo ejemplo de los 10 amperios, entre 24 y 36 amperios, él va a estar operando por cortocircuito, ¿vale? Entonces ya saben, si ninguna de estas curvas, ni la Z, ni la B, ni la C, ni la D, nos permiten energizar la carga, nos permiten poder hacer una instalación correcta de las cargas que yo voy a tener en mi instalación, debo irme a un formato ya caja moldeada, ¿ok? Eso, correcto, Frank. Ahí, Frank, sí, se hacen los cálculos de corriente de cortocircuito, se busca uno regulable. Hay cajas moldeadas regulables donde yo puedo modificar dependiendo de las necesidades de mi instalación. ¿Ok? Acá vamos con las curvas. Vamos, yo lo tenía acá, justo vamos a las normas de instalación, que es el nuevo reglamento. Ya sabemos que el reglamento cambió y vamos a ver qué nos dice el reglamento, qué curvas nos sugiere para los tipos de carga. Pero bueno, solo repasar. El reglamento eléctrico en Chile cambió y desde el 12 de julio del 2021 ya nosotros tenemos 19 pliegos técnicos para poder hacer instalaciones más seguras e instalaciones correctas en baja tensión en Chile. Y normalmente, para lo que estamos hablando ahora en este tema, podemos conseguir exigencias interesantes tanto en el pliego técnico número 2, que habla de tableros eléctricos, como en el pliego técnico número 10, que habla de instalaciones eléctricas de uso general. ¿Qué nos dice el tema con las curvas? Porque ya acá estamos con las dudas de qué curva colocar en el empalme, etcétera, ¿verdad? Y acá no está el reglamento nos dice que obviamente todo el tema de las curvas va directamente relacionado con el estudio de coordinación de protecciones, ¿ok? Entonces, acá nos dice que nosotros debemos asegurar la selectividad y la coordinación de protecciones mediante un estudio que hay que entregar para los proyectos de coordinación y selectividad, el cual determinará las curvas de operación y el nivel de ruptura, el poder de corte de las protecciones, ¿ok? Entonces, nos dice acá vienen las sugerencias, un poco para que lo tengamos claro, dice, se podrá utilizar como referencia la selección de curvas rápidas tipo B para circuitos de iluminación. Dice se podrá, es una recomendación. Yo igual les recomiendo que si van a tener un circuito de iluminación donde hay LED, iluminación LED que es electrónica, lo más seguro es irnos con una curva tipo C, ¿ya?
Igual que a elección de las personas, pero es lo que más común se usa hoy en día. ¿Pero qué nos dice el reglamento? Nos recomienda curvas tipo rápida, tipo B, para circuitos de iluminación, curvas tipo C para circuitos de enchufes, curvas lentas tipo D o K, bueno, esta no la vimos acá, pero también existe, pero más utilizada es la tipo D, en las protecciones generales o en las protecciones de empalme, etcétera, ¿verdad? Que ahí me estaban preguntando. Curvas tipo Z para las protecciones de circuitos electrónicos, que lo acabamos de ver también, y las curvas MA para todo lo que son circuitos de guardamotores, arranque de motores y otras aplicaciones específicas. Entonces, ahí está la respuesta. Conclusión, empalmes normalmente y protecciones generales se usan curvas lentas tipo D y ya para el interior, para los circuitos de iluminación, de enchufes, se usan curvas tipo C, ¿vale? Entonces ahí está el resumen y es lo que nos dice el reglamento, lo pueden revisar en el pliego técnico número 10, en el punto 5142, ¿ok? Así que espero haya quedado claro. Ya vamos a seguir porque nos quedan ya unos 15 minutitos más para terminar, ¿vale? Seguimos. Entonces les decía que está este nuevo reglamento. ¿Qué nos dice el reglamento acerca de las protecciones termomagnéticas, en específico para instalaciones generales? Bueno, nos dice obviamente que los conductores de todos los circuitos que estén en la instalación, nosotros debemos protegerlos ante la sobrecarga y a los cortocircuitos mediante una respectiva protección. Lo que ya sabemos, todos los circuitos deben estar protegidos ante una protección termomagnética. Ahora, ¿cómo yo garantizo que al escoger yo todos los parámetros que ya vimos, ¿verdad? Yo voy a estar protegiendo a mi circuito ante sobrecargas y cortocircuitos. Bueno, el estándar internacional, la IEC 60364, nos dicen que si yo tengo en orden y balanceo estos valores que ven acá, yo voy a garantizar que yo voy, con la protección que escogí, estoy protegiendo a mis conductores ante sobrecargas y cortocircuitos como lo pide la normativa. ¿Ok? ¿Qué valores yo debo tener bien claro para poder hacer esta protección sin problemas? Primero, la corriente de servicio de la carga, ¿verdad? La corriente de servicio de la carga no es más de la corriente que yo necesito para poder energizar, por ejemplo, un grupo de luminarias. Entonces, la corriente de servicio de la carga, la I sub B, que ellos le llaman, ¿verdad? No debe sobrepasar la corriente nominal de la protección, por lo que yo les explicaba. Si yo necesito, por ejemplo, 10 amperios para yo iluminar todo el living de mi casa, no lo sé, living y cocina, por ejemplo, yo no puedo colocar una corriente nominal menor a esos 10 amperios, porque cuando yo encienda todas las luces, ¿qué va a ocurrir? Me va a superar la corriente nominal de la protección y me va a operar y me va a dejar sin energía el circuito. Entonces, yo debo calcular cuáles son, hacer el estudio de cargas que se llama, ver cuáles son las cargas que yo voy a tener en ese circuito. En base a esa corriente, escojo la corriente nominal de la protección y yo voy a garantizar que voy a cubrir la necesidad de corriente que va a tener ese circuito, ¿ok? ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? La corriente de la protección, la corriente nominal de la protección, que ya lo revisamos, tampoco puede ser mayor a la corriente máxima que pueden soportar los conductores que yo voy a tener en ese circuito. Es decir, si en el mismo circuito de iluminación yo necesito 10 amperios, ¿verdad? Y van a pasar 10 amperios porque es la corriente nominal que yo escogí del termomagnético. El conductor que yo voy a tener en la instalación debe soportar, debe ser de una sección que pueda soportar también esos 10 amperios. No puedo poner una sección que soporte máximo 5 si yo le voy a estar pasando constantemente 10 amperios. ¿Por qué? Se va a sobrecalentar el conductor, se va a dañar y pueden llegar a ocurrir incendios y pueden llegar a ocurrir todas estas fallas eléctricas de las cuales hablamos. Entonces, la corriente de la carga no puede superar a la corriente nominal de la protección y la corriente nominal de la protección tampoco puede superar la corriente máxima que pueda soportar el conductor de la instalación. Y por último, la corriente nominal del conductor o la corriente de tablas, donde podemos ver según la sección del conductor cuál es la máxima corriente que puede soportar, debe ser mayor o igual a la corriente de la protección, ¿verdad? La corriente nominal afectada por factores. ¿Y qué es este factor? Para no enredarnos, es simplemente si yo
¿Voy a utilizar una protección termomagnética o yo voy a usar un fusible? Hoy en día, obviamente, sabemos que lo más utilizado son los termomagnéticos, pero no se nos indica que no podemos usar fusibles. Entonces, en el caso de que ustedes decidan ir por usar fusibles, simplemente esa corriente máxima que pueda soportar el conductor, yo la debo multiplicar por 1 si voy a usar un disyuntor. O sea, la fórmula está para termomagnéticos, ¿ok? Pero si yo voy a usar un fusible tipo GG menor a 16 amperios, esa corriente máxima que puede soportar el conductor, que me lo da la corriente de tablas por la sección, yo la debo multiplicar por 0,75. Y si voy a usar un fusible tipo GG mayor o igual a 16, esa corriente de tablas máxima que puede soportar el conductor, yo la debo multiplicar por 0,9 para poder usar fusibles. ¿Por qué? Porque la relación entre la corriente nominal de los fusibles y la corriente nominal de los termomagnéticos, la relación no es 1 es a 1. Hay un pequeño cambio, una pequeña variación. ¿Ok? Entonces, espero haya quedado claro. Simplemente es un poco sentido común, es decir, si yo la corriente de carga, la carga que yo voy a utilizar no puede ser superior a la corriente nominal de la protección y la corriente nominal de la protección no puede ser mayor a la corriente máxima que puede soportar el conductor, porque si no, voy a dejarle pasar más corriente de la que ese conductor puede soportar y ahí no voy a estar protegiendo en lo absoluto al conductor. Entonces, si balanceamos estos conceptos, si balanceamos todas estas corrientes, yo voy a garantizar que mi protección termomagnética va a estar protegiendo a ese conductor ante las sobrecargas. Ahora, ¿cómo los protejo ante los cortocircuitos? Con el poder de corte, ¿verdad? Yo debo calcular cuál va a ser la corriente de cortocircuito máxima que voy a tener en mi instalación eléctrica y en base a eso yo debo escoger la protección, la poder de corte de la protección. Como decía por ahí, creo que era Emilio, si yo escojo una protección, un poder de corte menor a la de cortocircuito máxima, se va a ir al cielo de los termomagnéticos, se va a destruir, se va a dañar. Entonces, calculo en mi instalación cuál es la corriente de cortocircuito máxima y en base a eso escojo el poder de corte que hay en el mercado más cercano a ese valor. Superior es lo mejor, sería lo más adecuado, pero ¿qué me dice el reglamento? Que debe ser mayor o a lo menos igual, ¿ok? Entonces, espero haya quedado claro. ¿Qué más tengo acá? Acá tengo otra fórmula que voy a hablarlo muy rapiditamente. Y es que así como yo calculo las corrientes de cortocircuito máxima, también es importante que podamos calcular la corriente de cortocircuito mínima que podría haber. ¿Por qué? Porque yo también debo garantizar que la protección termomagnética no solo me actúe cuando hay una corriente de cortocircuito máxima, sino que a la mínima corriente de cortocircuito que ya pueda ser dañina para mi instalación, él también la pueda ver y la pueda operar y la pueda despejar. Entonces, si yo calculo la corriente de cortocircuito mínima, el I sub M, que es lo que estábamos viendo también con las curvas, ¿se acuerdan? Acá está el I sub M, la sensibilidad, dependiendo de la curva, ¿verdad? Si yo tengo que estar pendiente que esa corriente de cortocircuito mínima, ¿verdad? Esta corriente de cortocircuito mínima sea mayor o a lo menos igual a ese I sub M, para que él ya me la pueda ver y pueda operar desde ese momento. Entonces, ¿cómo calculamos estas corrientes de cortocircuitos de forma rápida y sencilla para mi instalación? Nosotros como Legrand tenemos un software que se llama el XL Pro Cálculo. Escribirlo aquí. XL Pro Cálculo está en nuestra página web, ¿verdad? Y ese software me ayuda de forma sencilla, de forma gráfica, sin estar haciendo cálculos muy tediosos como cuando íbamos a la universidad, las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, y el estudio de energías también, si es que quiero disminuir un poco la sección de los conductores para grandes proyectos y poder un poco abaratar costos, ¿verdad? Que esa es la idea también en grandes proyectos. Entonces, este software XL Pro Cálculo, tenemos un video tutorial en nuestro canal de YouTube donde ustedes pueden ver cómo funciona, hay varios ejercicios y pueden ver lo rápido y sencillo que es poder hacer estos cálculos para después yo poder hacer correctamente la selección de mis protecciones termomagnéticas modulares, ¿ok? ¿Dónde se descarga? Se descarga en nuestra página web de forma gratuita, les voy a dejar acá el link
Está también el software de XL Pro Tablero, porque obviamente si hablamos de las protecciones, esas protecciones tienen que estar en algún tablero, en algún envolvente, ¿correcto? Entonces también hay un software para que tú diseñes desde cero tu tablero, donde puedas incluir las luces pilotos, donde puedas ver cómo va a quedar ya todo el tablero, las distintas vistas, sacar incluso un listado de materiales de ese diseño que hagas. Entonces los invito a revisarlos, son software muy buenos, software totalmente gratuitos, donde tenemos videotutoriales para que puedan aprender. Y si luego de ver el videotutorial quedan dudas, nos pueden escribir al mismo correo de capacitación y con gusto podemos ayudarles en cualquier duda o consulta que les quede. ¿Ok? Así que los invito a descargarlos y verdad son herramientas que van a facilitar bastante el trabajo. Me quedan unos pocos minutos más. Espero esto haya quedado claro. Es simplemente balancear y tener un balance entre las corrientes, distintas corrientes que voy a tener en mi instalación. ¿Ok? Quería hablarles también del corte omnipolar. ¿Ok? Néstor, sí, entrega también un informe, el cálculo. Lo puedes bajar en PDF, puedes exportarlo, está muy, muy bueno, así que te invito a revisarlo. Vamos a ir terminando, me quedan todavía unos 4 minutitos y no quería dejar por alto el tema del corte omnipolar, ¿verdad? Que también ha sido algo de lo que se ha hablado mucho desde que cambió el reglamento, y es que ahora la protección general de los tableros de distribución, ¿verdad? Deben ser de corte omnipolar, es decir, que corten todos los conductores activos, incluyendo el neutro, ¿verdad? Entonces, si antes nosotros estábamos acostumbrados a que en una instalación monofásica, donde yo tenía fase y neutro, la protección general solo me protegía la fase y yo utilizaba un dispositivo unipolar, ahora tengo que utilizar un dispositivo bipolar donde yo pueda proteger tanto la fase como el neutro en instalaciones monofásicas. En el caso de instalaciones trifásicas, yo ya tengo que utilizar un dispositivo tetrapolar donde yo pueda proteger tanto las tres fases como el neutro también en un mismo dispositivo. ¿Para qué? Para la protección general, para la protección de cabecera. Ya esa exigencia es solo para la protección general de todo el tablero, de toda esa instalación eléctrica. Hay una excepción, ya el reglamento me dice que yo me puedo exceptuar de utilizar este tipo de protecciones solamente en tableros domiciliarios que tengan un máximo de 3 circuitos. Es decir, desde 4 circuitos en adelante, yo obligatoriamente debo utilizar una protección general de corte omnipolar. En el caso poco probable, porque ahora es difícil conseguir un tablero domiciliario que tenga máximo 3 circuitos, y que yo cuente con esta situación, puedo utilizar entonces una protección de un polo para una instalación monofásica y de 3 polos en el caso, bueno, de un polo porque domiciliarios son monofásicos. Entonces, en ese caso. Ahora, ¿qué pasa? Acá, ¿por qué quería hablar de esto? Porque es bastante sencillo cuando lo hablamos, pero ¿qué me dice acá en color naranjo? Dice, para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido. Sin embargo, para los dispositivos tetrapolares todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Dice que para dispositivos bipolares se nos permite que solo un polo esté protegido. ¿Qué pasa? Que yo podría llegar a utilizar una protección que existe hoy en el mercado que se llama un polo más neutro. ¿Qué quiere decir esta protección? Que yo tengo una protección bipolar, ¿correcto? Perdonen este dibujo acá, donde el neutro viene identificado, ¿ya? Entonces yo parto por acá con la fase y acá con el neutro, pero ¿qué va a pasar? En este polo del neutro, al interior, no hay ninguna protección termomagnética, solo en este polo, en donde va la fase. Entonces, ¿qué va a pasar si en la fase yo consigo algún problema, alguna sobrecarga, un cortocircuito? La protección con su maneta para ambos polos me va a dejar sin energía tanto en la fase como el neutro, pero el neutro no va a estar protegido. ¿Y en qué nos ayuda esto? En que obviamente una protección de un polo más neutro es más económica que una protección de 2 polos. Entonces, puedo utilizar cualquiera de las dos opciones. Si yo como proyectista, como instalador, quiero tener una instalación más segura, yo puedo instalar una protección de 2 polos donde tanto el neutro como la fase estén protegidas. Pero si yo decido
utilizar una protección de un polo más neutro. También me lo permite porque el reglamento me dice que para dispositivos bipolares se permitirá que solo un polo esté protegido, que ese polo obviamente es la fase. Por lo tanto, en esos dispositivos el neutro viene marcado para que no nos equivoquemos. Entonces, instalaciones monofásicas, tengo dos opciones, o un dispositivo bipolar o uno de un polo más neutro. En el caso de instalaciones trifásicas no me permite hacer eso, me dice que los 4 polos deben estar protegidos, por lo tanto yo debo utilizar una protección tetrapolar. Sí, no podemos ir más allá. ¿Ok? Así que no sé si puedan quedar claro, ¿ok? Ok, Ricardo, el Stop Arc es una protección. Ricardo me pregunta que hay una línea de X cubo Stop Arc y que porque es más costoso que la de X cubo. Lo que pasa es que el Stop Arc es una nueva protección que se exige acá en Chile en el mercado eléctrico para ciertas instalaciones. No es general, no es para las casas, no es para los domicilios. Nos habla de aeropuertos, de hoteles de más de 300 habitaciones, centros comerciales de más de 2.000 metros cuadrados y lugares muy, muy masivos donde nos exigen una medida contra incendios. Y en ese caso yo puedo utilizar o esta protección de falla de arco para todos los circuitos del tablero o puedo utilizar una protección diferencial general de 300 miliamperios. Entonces, por eso es mucho más costoso, porque es una protección adicional, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, es una protección para una falla que no está acá, que no la pusimos acá al inicio, que es una falla de arco eléctrico, ¿ok? Y que es para estos lugares bien específicos y se coloca como una medida contra incendios. Ahora, imagínense que nosotros en cada circuito del tablero de distribución tengamos que tener una protección termomagnética, una protección diferencial y además una protección de falla de arco eléctrico. Serían 3 dispositivos por circuito. ¿Qué hicimos nosotros como Legrand para un poco evitar perder tanto espacio por circuito en un tablero de distribución para estos lugares en específico? Trajimos nuestra oferta que el Stop Arc viene en 2 versiones. Hay una versión que es termomagnético y protege ante falla de arco eléctrico en un mismo dispositivo y tenemos una segunda versión que tiene las 3 protecciones en un mismo dispositivo, es decir, tiene protección termomagnética, diferencial y protección de falla de arco eléctrico en 2 módulos Ariel-DIN. Entonces, obviamente estamos evitando gastar unos 3, 4, 5 módulos, dejándolo solo en 2 módulos. Y por esta razón es un dispositivo más costoso que la línea de X, porque en la de X tenemos termomagnéticos por su lado y diferenciales por su lado. Y en el caso de Stop Arc podemos llegar a tener estas 3 protecciones en uno solo. Así que espero haber respondido ahí tu pregunta, Ricardo, ¿ya? Entonces vamos a finalizar, ya llevo 3 minutitos pasadita. Yo les hablaba del software XL Pro Cálculo, les hablaba del software XL Pro Tableros en el último webinar en el último webinar de este ciclo van a ver el webinar de coordinación de protecciones y ahí van a conocer otro software que nosotros tenemos para poder hacer selectividad y asociación y coordinación de protecciones que les puede dar un informe que ustedes pueden entregar para poder entregar este estudio. Entonces, los invito también a que en el último webinar puedan participar y puedan conocer cómo funciona este software, ¿ok? Y ya para finalizar, quiero hablarles de la oferta rápidamente. Nosotros como Legrand tenemos 3 ofertas o 3 líneas de productos cuando hablamos de termomagnéticos modulares, ¿ok? Tenemos una línea básica que es netamente para aplicaciones residenciales que se llama la RX Cubo. Tengo una gama media que es una ya con aplicaciones más residenciales terciarias donde ya puedo tener funciones adicionales como señalización, mandos a distancia, etcétera. Se llama la TX Cubo. Y por último tenemos nuestra gama Premium, que es la que hemos estado viendo durante toda la presentación, que es la DX Cubo, donde su aplicación, si bien puede ser utilizada residencial sin ningún problema, se utiliza más en aplicaciones terciarias industriales porque tenemos una gran gama de funcionalidades para adicionar no solo a la protección, sino a señalizaciones, a mandos a distancia. Tenemos una gran gama de accesorios que nos puede ayudar para otras prestaciones.
Entonces la RX Cubo les decía que es la residencial. ¿Por qué les digo que es una gama básica residencial? Porque vieron que vimos todas las curvas B, C, D y Z. En el caso de RX Cubo solo los tenemos en curva C, solamente para las instalaciones eléctricas residenciales. Si hablamos del poder de corte, que puede ser 6.000, 10.000, hasta llegar hasta 25 kiloamperios, esta gama solo está en 6.000 amperios, ¿ok? Entonces es una gama netamente residencial para usar en los domicilios donde el poder de corte de 6.000 me sirve, check, y la curva C es la que me sirve, check. Corrientes nominales hasta 63 amperios. Tenemos la oferta TX, que es la media, donde ya acá también tenemos el unipolar más neutro, el bipolar, el tripolar, el tetrapolar. Y por último, la de X cubo, que sí es nuestra gama top, nuestra gama premium, como les decía, donde tenemos curvas B, C y D, donde tenemos corrientes nominales desde 6.000 y 10.000, y donde incluso la protección de un polo más neutro me ocupa solo un módulo Ariel-DIN. Ven que acá están las entradas de la fase y el neutro, y así si tenemos problemas de espacios en el tablero, yo con esta protección puedo reemplazar la que yo tenía antes de un solo polo por este, y estoy cumpliendo ya con el nuevo reglamento, con la nueva normativa. Acá está la de 2 polos si es que queremos tener mayor seguridad, y la de 4 polos para instalaciones eléctricas trifásicas. Entonces, ya con esto cierro, siendo las 11:36. Gracias por estos últimos minutitos adicionales que me regalaron, pero bueno, es un tema bastante interesante, con bastante contenido, definiciones y cosas que hay que explicar, que a veces tal vez no son tan sencillas. Así que bueno, agradezco muchísimo el que me hayan acompañado el día de hoy. Espero haber podido responder ahí algunas consultas, algunas dudas, que podamos haber repasado algunas definiciones y algunos temas que ya nosotros obviamente conocíamos por ser trabajadores del área eléctrica. Así que buen fin de semana para todos. Voy ahora en un ratito más a leer algunos comentarios que me hayan dejado, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Gracias a ustedes, y bueno, los dejo invitados desde ya a seguir en los próximos webinars. Se viene corte en aire y se viene caja moldeada, va a estar súper interesante, así que no se lo pierdan, y cerramos con coordinación de protecciones. Así que vengan, acompáñennos, estén acá con nosotros los próximos 2 viernes, y bueno, no se olviden también de descargar su diploma de participación. Por último, les voy a pedir una sola cosita más, que ya se me está olvidando, y es que siempre finalizamos con una encuesta de satisfacción, una encuesta bien breve, donde ustedes nos pueden dejar ahí sus comentarios, qué tal les pareció este tema, qué tal les pareció la presentación como tal, qué otros temas les gustaría ver en otros webinars, en otros ciclos. Así que ya les dejo en pantalla la encuesta para que por favor nos ayuden ahí con su feedback, porque la idea siempre es trabajar y dar lo mejor en estas capacitaciones. Así que bueno, súper agradecidos ahí porque nos puedan dejar sus comentarios. Eso sí, estamos listos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Yo voy a estar como moderadora el próximo viernes, y va a venir un colega a hablarles de caja moldeada y corte en aire. Así que les mando un gran abrazo a todos, que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos entonces el próximo viernes. No les quito más tiempo. Chao, chao. Muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación.
series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Beticino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.